There's a song in English Hay una canción en that inglés talks about the hip bones connected to the leg bone. que habla de el hueso de aquí de la cadera que está conectado con el hueso de la pierna And the leg bone's connected to the knee bone. y el de la pierna conectado con el de la rodilla And that bone's connected to the ankle bone. y este está conectado con el del el tobillo. We're now going to move into the second beatitude. Ahora entonces vamos a movernos a la segunda bienaventuranza. And I want you to see how this fits Y quiero que vea cómo esto se ajusta with the first one. con el primero, cómo se acopla con el primero. Chapter 5, verse 4. Estamos en el capítulo 5, versículo 4. Mateo 5, 4. Dice allí la palabra del Señor: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Okay, blessed are they who mourn. Bienaventurados los que lloran. Now again, this is widely misinterpreted. Nuevamente, esto es ampliamente mal interpretado. Someone looks at this and basically says, oh, Jesus is talking about Bueno, alguien mira este versículo y básicamente dice, bueno, lo que Jesús está hablando the sadness of people who have lost loved ones because of death. es acerca de la tristeza de las personas que han perdido a sus queridos, que han muerto. A child who realizes that parents are getting divorced. Un niño que se da cuenta que sus padres se van a divorciar. Or someone who just got bad news from the doctor. O alguien que acaba de recibir malas noticias del médico. This statement has nothing to do with any of that. Esta declaración de este versículo no tiene nada que ver con eso. Again, where we just were was that Jesus was saying the beginning of a Christian is the recognition that they are spiritually poor. Donde comenzamos fue que el inicio de un cristiano es el reconocimiento de su pobreza espiritual. That poverty now leads to mourning over sin. Ahora, esta pobreza se liga con el llorar por el pecado. Now, if you're taking notes, Ahora, si ustedes están tomando notas allí, you should note that confession is not the same as contrition. ustedes deben de notar que la confesión no es lo mismo que contrición. What's being talked about in the second beatitude Lo que se está hablando aquí en la segunda bienaventuranza is that the sorrowful loathe their sinful state. es que la persona que llora abomina su pecado, su estado pecaminoso, aborrece su estado pecaminoso. Stated differently, Y si lo queremos decir de otra manera, the Christian life is not all joy and laughter. la vida cristiana no es una vida de gozo y de risas. Joy departs when the Christian considers the wretchedness still in one's soul. El gozo se va cuando una persona considera lo miserable de su alma. Now come on, Ahora, miren esto. be honest with yourselves right now. Yo quiero que sean honestos con ustedes mismos ahora. Some of you have been Christians for long periods of time, Algunos de ustedes han sido cristianos por largo tiempo. and you know Y ustedes saben there's still sin que, in your life. que todavía hay pecado en sus vidas. We sin because we're sinners. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Now, there might be evidence of change happening in our life, Bueno, puede haber evidencia de cambio que ha ocurrido en nuestras vidas. but I would suggest to you that you don't even know how great your sin is. Pero yo les sugeriría que ustedes ni siquiera saben cuán grande es su pecado. You keep doing what you're doing. Si ustedes siguen haciendo lo que están haciendo, You keep studying the Word of God. si ustedes siguen estudiando la palabra de Dios, You keep applying it to yourself, si ustedes siguen aplicándola a sus vidas, and you will be getting revelation after revelation of how great the sin is in your own life. y ustedes van a darse cuenta que van a recibir revelación tras revelación de cuán grande es el pecado que aún hay en sus vidas. How many times in my own life ¿Cuántas veces en mi propia vida, where I've been mourning, it's talked about here, donde he estado llorando por temas como estos? Jesus, by this time, I can't believe this is still happening in my life. Jesús, todavía no puedo creer que todavía esté ocurriendo esto en mi vida. That's what's talked about here.
Eso es lo que se enseña aquí. Okay? This is a man who genuinely mourns Es un hombre que con genuinidad llora. because his sin has been drawn out of himself to see God in his holiness. Porque su pecado ha sido sacado al ver a Dios en su santidad. Once again, Nuevamente, the closer you get to God, entre más cerca llegues a Dios, the more you're growing in an understanding of his holiness. más creces en un entendimiento de su santidad. Then you will see yourself as you really are. Entonces allí mismo vas a verte a ti mismo justo como eres. And that will drive you all the more of how much I need God's grace. Y eso te moverá a llorar de cuánto necesitas de Dios. That's how it works. Así es como eso funciona. Someone who's growing up in Christ Alguien que está creciendo en Cristo is growing in a clear understanding of their own wickedness. está creciendo en un claro entendimiento de su propia debilidad. Okay? Blessed are they who mourn. Bienaventurados los que lloran. Now let me give you an example of this out of the Psalms. Bueno, voy a darles ejemplos sacados de los Salmos. Look at Psalm 130. Salmo 130. I want to look at verse 3 to begin with. Voy a comenzar con el versículo 3. Ante what? 130 verse 3. 3. Just 3? Well, I'm going to read more than that, but I just want you to read 3. Okay, let me know. Número 3. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? All right. Now, what I want you to understand about this psalm, Bueno, quiero que entiendan este salmo. it's not just the fear No es solo el miedo, el temor. of being discovered that overwhelms the individual who's writing the song. No es solamente el miedo de ser descubierto lo que sobrecoge a una persona que peca. Now, you all know that fear. Ustedes todos saben ese temor. We build facades around ourselves so that people really don't see us as we really are. Nosotros construimos barreras a nuestro alrededor para que las personas no vean el temor que sentimos. And your pride gets involved there to protect yourself. Y allí se involucra el orgullo que te protege. But it's not just the fear of being overwhelmed Y by no, that. y no es el temor de ser sobrecogido por eso. It's the knowledge that that sin has offended God. Es el conocimiento de que ese pecado ha ofendido a Dios. We're talking here about a believer, Estamos hablando aquí de un creyente, that their sin has offended the holy God. de que su pecado ha ofendido a un Dios santo. So he says in verse 3, Así que en el versículo 3 dice, if you're going to mark iniquities, then Sí. who's going to stand? si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? But look at verse 4. Pero miremos entonces el versículo 4. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. So, on the one hand, while you're growing in grace and getting closer to God, Así que por un lado, cuando estamos creciendo en gracia y nos aproximamos más a Dios, you're getting a greater revelation of how wicked you really are. ustedes están obteniendo una revelación más grande de cuán perversos son, But you're also reinforcing the idea pero también están reforzando la idea that your relationship to God is not grounded in your own works. de que tu relación con Dios no está fundamentada en tus propias obras. It is grounded in the works of Christ. Está fundamentada en la obra de Cristo. That is why you need and I need a Savior. Por eso es que ustedes y yo necesitamos un Salvador. See that? ¿Pueden verlo? I am convinced Yo estoy convencido that the entire Christian life, de que toda la vida cristiana, from the moment you become a believer desde el mismo momento en que llegas a ser un cristiano, to the day you take your last breath on the planet, hasta el día que des el último suspiro en este planeta, the objective of the Holy Spirit el objetivo del Espíritu Santo is to squeeze out of us es
sacar de nosotros every last vestige of self-reliance and self-righteousness. cada último vestigio de autoconfianza y de autojusticia en nosotros. And realizing the righteousness that we have in Christ alone. Y que seamos conscientes de la justicia que tenemos en Cristo solo. He doesn't need us. Él no nos necesita. We don't complete him. Nosotros no lo completamos a Él. We don't add anything. Nosotros no añadimos nada. He just simply loved us. Él simplemente nos amó. So we become poor in spirit, Así que entonces llegamos a ser pobres en espíritu, recognizing we have nothing to commend ourselves to God, reconociendo que no tenemos nada que podamos traer delante de Dios, which now leads to a sense of mourning que ahora nos lleva a un sentido de llorar, that we still have sin in us. de que todavía tenemos pecado en We're nosotros, still offensive to God. todavía somos ofensivos hacia Dios, But because of Christ, pero debido a Cristo, we are his children. nosotros somos sus hijos. Do you remember how Jesus came to Jerusalem in Luke 13? ¿Ustedes recuerdan cómo vino Jesús a Jerusalén allí en Lucas capítulo 13? Jesus wept Allí Jesús lloró. over the sins of the city. Él lloró por los pecados de la ciudad. Pregunta, do you weep over your sin? Ahora les hago esta pregunta. ¿Ustedes lloran por sus propios pecados? I'm telling you, Y if les- you're on the path of growing as a believer, Les digo esto, si ustedes van en el camino del crecimiento como cristianos, you're going to realize those moments ustedes van a tener conciencia de esos pecados, where tears start to well up in our eyes donde las lágrimas comienzan a correr por nuestras mejillas, of the sin that's still present within us. debido al pecado que todavía está presente en nosotros. Here's how the psalmist put it in Psalm 119. Mire cómo lo pone el salmista en el Salmo 119. (119, 136). Vamos a mirar el versículo 136. Dice allí, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. My eyes stream water Salían ríos de agua de mis ojos because they do not keep thy law. porque no guardaban tu ley. We're all, even as believers, we're all lawbreakers. Nosotros, aún como creyentes, somos quebrantadores de la ley. Listen to that. Escuchen eso, escuchen bien. Yeah, I tell my church all the time, Yo todo el tiempo le digo a mi iglesia, I'm the biggest sinner in the church. yo soy el pecador más grande en esta iglesia. The scripture says, Eso dice la escritura. love the Lord your God with all your heart, your soul, and your mind. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. I don't do it for 5 minutes. No me demoro 5 minutos para quebrantar esto. I still have wickedness within me. Todavía tengo maldad en mí. In the Anglican church, En la iglesia, Evangelical Church, no, Anglican, en la iglesia anglicana, okay, one of their confessing prayers says, una de sus oraciones de confesión son: I acknowledge and bewail my wickedness. yo reconozco y lloro por mi maldad. This is important. Esto es muy importante. If you're going to be a leader of a church, Si ustedes van a ser líderes de la iglesia or you're going to be a leader of a family, o líder de la familia, then make up your mind now entonces cambien su mente ahora. that you're going to teach your family De que- the doctrine of sin. Ustedes van a enseñarle a sus familias la doctrina del pecado. And when you have your evening prayers at night as a family, Y cuando tengan sus oraciones en la noche como familia, you confess in the prayer, thank you for forgiveness of sins Ustedes con- this very day. ustedes confiesan allí en oración
y le dan gracias a Dios por el perdón de los pecados, estos y estos pecados. I'm still amazed about this. I still deal with it with my own congregation. Y yo estoy muy sorprendido con esto, todavía lidio con esto en mi propia congregación. How few times Christians confess their sins. ¿Cuántas o cuán pocas veces los cristianos confiesan sus pecados? We get to the end of the day, the family comes together for the evening meal. Nos reunimos al final del día, en la cena, toda la familia. We thank God for the food that's there, Le damos a Dios gracias por el alimento que puso en la mesa. and that's it. Y allí termina todo. We can't think at that moment like we did something really big that was wrong. Ni siquiera pensamos en ese momento de que hubiéramos hecho algo grande que estuvo mal. Are you serious? ¿Lo están pensando seriamente? Do you realize sin is not only in breaking the law, it's not doing the things that we're supposed to be doing. Pecar no es solamente quebrantar la ley, sino en no hacer aquellas cosas que se supone que se deben de estar haciendo. Now, we don't beat ourselves up because we're sinners. Bueno, nosotros no nos latigamos debido al pecado. We confess our sin Nosotros- and we receive forgiveness. Nosotros confesamos nuestros pecados y luego recibimos perdón. This is something that's going on in the life of the believer every day. Esto es algo que debe estar ocurriendo continuamente en la vida del creyente cada día. I am mourning in my own life Yo lloro en mi propia vida that I am not more holy de que yo no soy más santo than the level of holiness that's there. del nivel de santidad que se me impone. And that should be a part of your evening prayers. Y esa debe ser también parte de su oración en la noche, todos los días en la noche. Christians should do that. And we teach our kids that. Cristianos, y nosotros le enseñamos eso a nuestros hijos. God does not expect you to be perfect Dios no espera que seas perfecto, because He knows that we are sinners. porque es que Él sabe que somos pecadores. But His Spirit, through the Word of God, is driving us to Him Pero su espíritu a través de la palabra de Dios nos está acercando a Él to realize how much we need a Savior every single day. para que nos demos cuenta de cuánto necesitamos a un Salvador cada día en particular. You know what? Ustedes saben algo, When you don't confess your sins, cuando ustedes no confiesan sus pecados, you're saying, I didn't need a Savior. ustedes lo que están diciendo es, yo no necesito un Salvador. I really wasn't that bad. I'm sorry. I really wasn't that bad. Yo realmente no fui tan malo hoy. Keep in mind, Y guarden eso en sus mentes. I already gave you the illustration of Isaiah. Acabo de darles la ilustración de Isaías, capítulo You 6. could make a case that he was the holiest man in all of Israel at the time that Jesus had lived. Y ustedes pueden hacer el caso de que Isaías era el hombre más santo de su tiempo en Israel. He said, I am undone. Y él dijo, soy muerto. Because the closer he got to God and what he saw, Porque- the more he saw himself as he really is. Porque entre más cerca llegó a Dios con lo que vio, más cerca llegó a ver lo que él realmente era. Listen to Ezra in chapter 10. Vamos a Esdras, capítulo 10. Ezra 10, verse 1. Esdras 10, capítulo 1. Leemos la palabra del Señor. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Okay, so the people are coming back to the city. They're getting ready to build the temple, the wall, and reconstruction is going on. Así que la gente se acerca ahora a la ciudad llegando del exilio y están listos para la reconstrucción de la ciudad, y la reconstrucción del templo comienza. But it says that they were praying and confessing their sins. Y dice que aquí están orando y están confesando sus pecados. They were weeping Y estaban llorando and they were prostrating y themselves. estaban postrados. And it says, Y dice men, women, and children. que se juntó hombres, mujeres y niños.
Teach your children how to confess their sin. Enséñenle a sus hijos cómo confesar sus pecados. Parents, Padres, when you fail, cuando ustedes fracasan, cuando ustedes fallan, when you sin, cuando ustedes pecan, this can be a great opportunity to teach your children. esto puede ser una gran oportunidad para enseñarle a sus hijos. See, we want to set ourselves up as parents that sometimes we're the paragons of virtue. Nosotros quisiéramos decirle a nuestros hijos que nosotros somos el ejemplo máximo de la virtud. And then we present ourselves in such a way that our children look at us and say, I could never be like you anyway. Y nos presentamos delante de nuestros hijos de tal manera que nuestros hijos dicen, yo no soy capaz de ser, nunca seré capaz de ser como él. When you confess your sin and lead your family in prayers of a confession of sin, Cuando ustedes confiesan sus pecados y guían a la familia a la confesión de los mismos, with your children, con sus hijos, you level the playing field ustedes lo que están haciendo es nivelar el camino, el terreno. and you create an environment where the child understands Y están creando un ambiente donde el niño o su hijo entiende dependence on God la dependencia de Dios and not independence and self-confidence in yourself. y no la independencia y la autoconfianza en sí mismos. Mommies and daddies do make mistakes. Las mamás y los papás cometen muchos errores. They have worldly thoughts. Ellos también tienen estos pensamientos mundanos. Okay, and there might have to be some discretion about what sins you might say in front of your kids. Y debe haber, obviamente, una discreción de cuáles pecados debes de confesar delante de tus hijos. But if you're going to bow in prayer Pero and si- thank God for your food, Pero si tú te vas a inclinar delante de Dios para darle gracias por el alimento, why in the world aren't you bowing down and thanking God for the salvation of your life that very day? ¿por qué entonces no te inclinas también por la salvación de tu propia vida cada día? Okay? Now, what we're talking here about, the second beatitude, poor in spirit, mourning. Bueno, estamos hablando entonces, ligando las dos bienaventuranzas, pobre en espíritu y ahora los que lloran. See, I want to put a finer point on this for you. Y quiero colocar un punto final para ustedes. We're talking here about godly sorrow Ahora estamos hablando aquí de un llanto piadoso which leads to repentance. que guía a el arrepentimiento. Let me give you a text on this. Eso es lo que podríamos llamar una tristeza según Dios. 2 Corinthians chapter 7. Segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7. Una tristeza según Dios que guía al arrepentimiento. Okay? Chapter 7, verses 8 through 10. Capítulo 7, del 8 hasta el 10. Let Vamos me a ver. set this up for you. Quiero decir esto para ustedes. Okay, so Paul's writing this second letter, Bueno, Pablo está escribiendo aquí su segunda carta. and there's a letter that went to the church prior to it. Y hubo una carta que vino a la iglesia antes. And Paul was correcting them in that letter. Y en esta carta Pablo los estaba corrigiendo. Now listen as Pablo reads verses 8 to 10. Ahora, escuchen cómo leo para ustedes versículos 8 al 10. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Pero veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. All right. Key words there, if you're underlining in your Bible. Pueden subrayar allí en sus Biblias las palabras clave. Sorrow, Tenemos allí tristeza, repentance, arrepentimiento salvation. y salvación. All right, Pablo, come on over here. Right here, I want you to put sorrow. Nice and big so they can see it. Repentance. Salvation. All right, now hyphen here.
Okay, now stay right here. Now I want you to see how this fits together. Bueno, quiero que vean cómo es que esto está ligado. First thing he says here is that I caused you sorrow by my first letter. Dice allí, lo primero que dice es, yo causé que se entristecieran con mi primera carta, But I don't regret it. pero no me arrepiento. Sorrow equates to, here you go, Pablo, awareness of sin. Así que la tristeza se puede igualar con conciencia de pecado. Okay? Conciencia de pecado. Awareness of sin. The more you study the Word of God, Entre más ustedes estudian la palabra de Dios, the more you become aware. más conscientes se vuelven. You see that? ¿Pueden verlo? Well, it even goes even beyond that. I'm sorry. It goes beyond that. Y eso va mucho más allá. Okay? You might have read a passage 160 times. Puede que hayas leído un pasaje 160 veces. And the 161st time, Y en las 161 veces, all of a sudden you see something on that page and those words knife right into your heart. y de repente ven algo ahí en esa frase que es como si un cuchillo se clavara en tu corazón. Paul says, I don't regret this. Y Pablo dice, a mí no, yo no me arrepiento de You esto, need an awareness of your sin. porque ustedes necesitaban tener conciencia de su pecado. All right, that leads to repentance. Y ahora esto entonces guía al arrepentimiento. How do we understand repentance? ¿Cómo entendemos arrepentimiento? Right here, Pablo. Desire to change. Deseo de cambiar. Repentance is not the same as being sorry. El arrepentimiento no es lo mismo que decir lo siento. Repentance is like this. El arrepentimiento es como esto. You're walking down a road which is the wrong direction, Vas caminando por un camino el cual es la dirección equivocada, which is sin. el cual es pecado. But now you had an awareness, Pero ahora tienes una conciencia. this is the wrong way to go. Este es el camino incorrecto para seguir. So you stop Así que entonces paras and you turn. y das la vuelta. The Greek word that's translated in your Spanish Bibles for repentance, Y la palabra griega que se traduce allí en la Biblia en español para arrepentimiento it's part of the word to turn. es parte de la palabra girar. Okay? Desire is present. Allí está presente el deseo. Okay? Now, that desire to change, Ahora, ese deseo de cambiar, salvation equates to change in living. y entonces cuando miramos la palabra salvación significa change in Change in living. un cambio de vida All o right. cambio en la manera de vivir. Let me give you an illustration on this. Voy a darles entonces una And I'll ilustración. probably touch on this more than once in this class. I'm sorry. I'll probably touch on this more than once in this class. Bueno, y probablemente esto que voy a decir lo voy a retomar más de una vez en estas clases. Okay? I cannot talk to a group of men Yo no puedo hablarle a un grupo de hombres and assume that you haven't already been in contact with pornography. y asumir de que ustedes nunca han estado en contacto con la pornografía. Pornography is at epidemic levels inside the Church of Jesus Christ around the globe. La pornografía alcanza unos niveles epidémicos en todo el mundo. Okay, so I've got a young man in my church. En mi iglesia tengo un joven, Okay, and one word leads to another. one word leads to, Word leads to another. We're having a conversation. sí, una palabra guía a la otra justo en una conversación. And I discover he's watching regularly pornography on the internet. Y descubrí hablando con él en conversación de que él está viendo pornografía en la internet. Now, here is his justification for that. Escuchen la justificación que él da para eso. I'm single, Estoy soltero
and I shouldn't be getting sexually involved with girls. Y yo no debería de estar involucrado sexualmente con mujeres. I just do this by myself. Yo simplemente lo hago solo. No one else is involved in it. Nadie más está involucrado en esto. And it helps to control my sexual desire. Y eso me ayuda a controlar mi deseo sexual. I looked at him and I said, Yo lo miré y le dije, "Are you crazy? ¿estás loco? You are polluting your mind." Estás contaminando tu mente. Okay? What am I doing? ¿Qué es lo que estoy haciendo? I'm giving him an awareness of sin. Le estoy dando a él una conciencia de pecado. I said, the most important thing you have is your mind. Yo le dije, lo más importante que tú tienes es tu mente. Okay, and you're programming it Y tú la estás programando with non-reality sexuality. con una sexualidad irreal. Okay? This is awareness of sin. Eso es conciencia de pecado. And I still realize this. He starts to feel bad. Y entonces él toma conciencia y comienza a sentirse mal. There's a sense about this. He's kind of like, Hay un sentido que es como, I guess I can't do this. adivino que no puedo hacer esto entonces. I said to him, look, you've got to stop and you've got to turn. Y yo le dije, mira, tú tienes que parar y dar la vuelta. And that leads to change in living. Y eso entonces guía a un cambio de vida, un cambio en la manera de vivir. Now I have to also add this footnote to this illustration. Bueno, todavía tengo que adicionar este pie de página a esta ilustración. Pornography is highly addictive. La pornografía es altamente adictiva. I would love to say that once men are confronted with the wrongness of it, Me gustaría decir que una vez un hombre es confrontado con este pecado, there's a desire for change, de que haya un deseo de cambio and now they have salvation. y que ahora ellos tengan salvación. But the truth of the matter is, Pero la verdad es la siguiente. many men, after realizing the wrongness of it, have real struggles with it. Los hombres, después de que tienen conciencia de este pecado, tienen unas batallas reales con esto. Well, there's two reasons for why that's so. Y hay dos razones para ello. Number one, La primera, sexuality la sexualidad is an appetite of the flesh. es un apetito de la carne. Okay? It's like eating. Es como comer, It's like sleep. es como dormir, It's like the need for water. es como la necesidad de tomar agua. God has made us as sexual beings. Dios nos ha hecho a nosotros con apetito sexual. But if you eat too much food, Pero you're si- going to get sick. Si nosotros, por ejemplo, comemos demasiado, pues nos vamos a enfermar. Okay? If you sleep too much, Si duermes demasiado, you're going to be apathetic and things are not going to go well in your life. te vas pues, a enfermar y muchas cosas van a empezar a salir mal en tu vida. And if you don't monitor your sexual life, Y si tú no monitoreas tu vida sexual, it can be very detrimental to yourself. va a ser va a estar en detrimento para tu salud. The second reason Y la segunda razón is out of science. es la razón científica. Here's what we know. Miren lo que sabemos. We know that when a man is in a fight or flight, Sabemos que un hombre cuando está en una lucha o en un vuelo, when a man is in a fight or flight situation, cuando un hombre está en una situación de vuelo, de pelea, chemicals are released in the brain to solidify that memory in the mind. cuando un hombre está en esta situación, hay químicos que se liberan que solidifican eso en la mente. So, if he survives the event, Ahora, si sobrevive el evento and later on, somewhere down the road, is faced with another fight or flight situation, y nuevamente más adelante alguien está confrontado con una situación similar, the memory will come back quickly. inmediatamente la memoria viene. What did he do back here to survive as he now faces this new threat? ¿Y qué hiciste aquí para sobrevivir cuando nuevamente enfrentas esta amenaza? Now, the relationship to pornography Ahora, la relación que hay con la pornografía is in this. está en esto. The same chemicals that are released when a man is in fight or flight situations is the same chemicals that are released when they view pornography. Los químicos que se liberan cuando estás en una situación de pelea o de riesgo de peligro son los mismos químicos que se liberan cuando estás viendo pornografía.
it's embedding it in the memory. Está invadiendo la memoria It embeds it. It makes it harder to deal with. y lo solidifica en la memoria y hace que sea más difícil lidiar con ello. Now, I hasten to add, that doesn't mean it's impossible, Bueno, eso no significa que sea imposible, but it makes it more challenging. pero la adicción a esto lo hace mucho más retador. But the way to overcome a pornography addiction Pero la manera de vencer una adicción de pornografía is in hot pursuit of knowing God. es una alta búsqueda o una procura de conocer a Dios. And it will lead to tears running down the face. Y eso te guiará a que las lágrimas corran por tus mejillas. And you hear the prayer of that Anglican confession. Y que tú escuches la oración de la confesión anglicana. I bewail and bemoan my wickedness. Yo gimo por mi maldad y lloro por ella. Okay? Now, let me stop there. Do you have a question on that? Vamos a parar allí. ¿Tienen una pregunta al respecto? Because what I just went over with you is highly controversial, but really needed. Pero lo cual tratamos es controversial, pero realmente lo necesitábamos. Yes. Is it possible that a saved man never cries or mourns? No. No. It may not. Some men cry easier than others. Bueno, algunos hombres lloran con más facilidad que otros. But I'm telling you, the closer you get to God and the more your understanding of who He is, you're going to mourn. Y lo que te digo es esto, entre más te acerques a Dios y más entendimiento ganes de quién es Él y de cuál es tu realidad, te guía a llorar. I can't believe I said that. Yo no puedo creer que yo haya dicho eso. I can't believe I looked at that. Yo no puedo creer que yo haya mirado eso. After all these years, I can't believe I just sat there and listened to that. Después de tantos años, no puedo creer que yo haya buscado eso y que haya escuchado eso. Now, what is it that makes heaven heaven? Ahora, ¿qué es lo que hace que el cielo sea cielo? Okay, now, think about this for a moment. I mean, Bien. what is it that really makes heaven heaven? Bueno, ahora, miren esto. ¿Qué es lo que realmente hace que el cielo sea cielo? This is so misunderstood in the body of Christ too, it just Bueno, stuns me. esto es muy malentendido en el cuerpo de Cristo también. Oh, we get to go to heaven, we get to be with God, I get to see my kids and my parents, and we're having Sí, a great time. voy a ir al cielo, voy a conocer a Dios, voy a encontrarme con mis padres, con mis hijos, vamos a tener un gran momento. Revelation chapter 21. Apocalipsis capítulo 21. Verses 3 and 4. 21, 3 y 4. Leamos la palabra del Señor. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. 3 and 4. Yeah. Okay. This is heaven. Esto es el cielo. Do you realize how many times in the day you have the challenge of doing what's right and doing what's wrong? Ustedes se pueden imaginar cuántas veces al día tienen el reto entre hacer lo bueno y lo malo. Constantly you're checking your conscience. Constantly you realize there's times that you're blowing it, you're doing what you shouldn't be doing. Constantemente ustedes están mirando su conciencia y constantemente están viendo que ustedes se equivocan y cometen errores. Can you even imagine a time ¿Pueden imaginarse un momento en la vida when you don't have to do that? cuando no tengas que hacer esa revisión? And here is the Lord Jesus Christ. Y aquí está el Señor Jesucristo. Okay?
He comes to us. Él viene a nosotros. And he says right here, I will wipe away every tear from their eyes. Y dice allí en la escritura que Él va a enjugar toda lágrima de nuestros Why do you ojos. think they were crying? ¿Y por qué creen ustedes que están llorando? Because of their sin. Debido a sus pecados. There shall no longer be any death, Ya no habrá más muerte allí. no longer any mourning. Ya no habrá más llanto. Why are they mourning? ¿Y por qué hay llanto? Because we're the people of God and we're still wicked. Porque somos el pueblo de Dios y todavía tenemos maldad. There'll be no more crying. Ya no habrá más No llanto, more pain. ya no habrá más dolor. The first things have passed away. Ya pasaron las primeras cosas. This is heaven Esto es el cielo for the believer. para el creyente. Now, Ahora, Jesus does not delegate Jesús no delega, the wiping of your tears Jesús no delega el enjugado de tus lágrimas. to a tear wiping committee. A que haya un comité que le enjugue las lágrimas a otros. Él no delega un comité para que nos enjuguen las lágrimas. The Lord Jesus Christ comes to each one of us Viene el Señor mismo y a cada uno de nosotros. and wipes away our tears. Y Él enjuga nuestras lágrimas. Can you imagine ¿Ustedes this? pueden imaginarse eso? Me, you, Yo, ustedes, wipe away your tears. enjugar tus lágrimas. The old things have now passed away. Las cosas viejas pasaron. They're done. Ya se fueron. The longer you live as a believer, this is the part where you begin to make a shift in your life. Entre más vives como creyente, esta es la parte donde tú comienzas a hacer un cambio en tu vida. God has put it in us to want to live. Dios ha colocado en nosotros el querer vivir. We want to grow up. Nosotros We want to get married. Nosotros queremos crecer, casarnos. We want to watch our kids grow up and get married. Queremos ver que nuestros hijos crezcan y que se casen. We want to live long. Nosotros queremos vivir mucho tiempo. But as a believer, Pero como creyentes, if you're growing in Christ, si ustedes están creciendo en Cristo, you're beginning to get an appreciation ustedes for van a that which human beings are frightfully afraid of. Ustedes van a empezar a ganar una apreciación de aquello por lo cual el ser humano se asusta más. Death. La muerte. La muerte. Did not the Lord Jesus Christ say, ¿No dijo el Señor Jesucristo, it's better for you that I go away? es mejor que yo me vaya? Because if I go, Porque si yo me voy, I will prepare a place for you, voy a preparar un lugar para ustedes and you, y para ustedes and you, and you. y para ti y para ti. See, that is heaven. Ese es el cielo. And mourning drives that home to us. Y el llanto nos lleva a ese lugar. When the moment comes Cuando llegue el momento, when my life cuando mi vida, will stop being an offense to De- the holy God that I worship. cuando mi vida llegue a dejar de ser una ofensa para un Dios santo. That's heaven. Ese es el cielo, cuando llegue ese momento. Poverty, Pobreza, mourning. tristeza, llanto. Now this leads to verse 5. Ahora nos lleva al versículo 5. Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Bienaventurados. Ya se lo leo, muchachos. You could just translate that. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Verse 5. Vamos a mirar allí el versículo 5. Blessed are the gentle. Bienaventurados los mansos. Now, what does gentle mean? ¿Qué significa mansos? Gentle means, listen, Escuchen esto, manso significa meek or humble. humilde, humilde. We're talking here about a meek heart Estamos hablando aquí de un corazón humilde, towards others un corazón humilde hacia otros, because it's determined by
porque está determinado por a right estimation of ourselves. una correcta estimación de nosotros mismos. If I understand how wicked I really am, Si yo entiendo cuán perverso realmente soy, what ground do I have to make myself prideful and make myself look better than you are? ¿qué derecho tengo para hacerme orgulloso y creer que soy mejor que ustedes? In other words, En otras palabras, why be proud ¿por qué ser orgulloso? if you're mournful over your spiritual bankrupt state? Si estás llorando por tu estado de bancarrota espiritual, ¿por qué orgulloso? You see that? ¿Pueden verlo entonces? Well, remember, hip bone connected to the leg bone, leg Nuevamente. bone connected to the knee bone. Nuevamente, el hueso de la cadera conectado con el de la pierna y el de la pierna con el de la rodilla están conectados. Poverty of spirit Pobreza del espíritu leads to mourning, nos guía al llorar, which creates humility in the saints. lo cual crea humildad en nosotros. There's nothing to be proudful of. No hay nada por lo cual sentirse orgullosos. Now look at me. Mírenme, mírenme. Okay, I come here as your teacher. Yo vengo aquí como el maestro de ustedes. I have all this extra education behind me and I have all kinds of degrees. Yo tengo toda esta educación que me sigue y he conseguido todos estos títulos. And you've come here to hear what I say. Y ustedes vienen aquí para que escuchen lo que yo les digo de lo que he aprendido. But I am telling you, Pero les estoy diciendo esto. I am a sinner. Yo soy un pecador. I tell my church this all the time. Yo le digo esto a mi iglesia todo el tiempo. Why? ¿Por qué? Because this is my life's work. Porque este es el trabajo de mi vida. And I'm still wicked. Y todavía, aunque este sea el trabajo de mi vida como pastor, todavía soy malo. Hay times where I'm not as humble as I ought to be. Hay momentos en los cuales yo no soy tan humilde como debería ser. You could think, oh, Pastor Don, look at the teaching that he has, and look at these degrees that he has behind his name. Ustedes pueden decir, oh, miren al pastor Don, miren esas enseñanzas que él da y esos títulos que ha alcanzado. All of that adds to the revelation. Don, you are one wicked person. Y esto no le añade nada a lo que dice la revelación. No eres entonces un perverso y pecador. See that? ¿No lo pueden ver? Where is there cause for pride? ¿Dónde está entonces el motivo para el orgullo? See, if you're going to be a pastor or a church leader, Si ustedes van a ser pastores o líderes de iglesia, you lead by example. ustedes tienen que liderar su iglesia por el ejemplo. When you pursue righteousness, that's a good model for the church. Cuando ustedes buscan la justicia, eso es un buen modelo para la iglesia. But at the same time, you let them know, I'm Pero- still am a sinner. Pero ustedes a la vez le dejan saber a la iglesia que todavía son pecadores. I don't know if this is true in Colombian house or not, but when you have dinner in the American home, there's always salt and pepper on the table. Not always. Not always. Okay, let me get. In the United States, when you have dinner, Allí en los Estados Unidos, cuando estamos cenando, you always have salt a- and pepper on the table. allí siempre en la mesa tenemos sal y pimienta. Both. Ambos están allí. Okay, as a spiritual leader, Como un líder espiritual, you need to be a model in what righteousness is being worked in your life. That's a good thing for your church and the people of your congregation. ustedes necesitan ser un modelo en cuanto a la justicia que ustedes le muestran a la congregación. That's the salt. Esa es la sal. Pero you also need to tell them up front, I am a sinner. Pero ustedes también tienen que decirle a ellos de manera directa, yo soy un pecador. I need the grace of God this day as much as any member in this church. Yo necesito hoy la gracia de Dios tanto como la que cualquier miembro de la iglesia la They necesita. both go together. Van juntas. Okay, let's look at another text. Vamos a mirar otro texto. 2 Corinthians 10, verse 1. Segunda de Corintios 10, versículo 1. 10:1, ¿ya? 10, 1. Second letter, 2 Corinthians. Dice allí, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo,
Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Okay, here we have Paul talking here, Aquí Pablo está hablando and he says, I'm urging you by the meekness. y dice que le ruego por la mansedumbre. The meekness or the gentleness of Christ. La mansedumbre o la humildad de Cristo. You can't influence people with pride. Ustedes no pueden influenciar a las personas con el orgullo. You got to influence them with your humility. Ustedes deben de influenciarlos con su humildad. Humility is birthed by an accurate representation of really what you are. La humildad nace como una representación precisa de lo que realmente eres. Now, Paul urged this in regards to spiritual leaders in the church. Ahora que Pablo ruega esto en consideración de los líderes espirituales de la iglesia. Look at 1 Timothy 6:11. Miremos 1 de Timoteo. 1 de Timoteo, what is the chapter? 1 Timothy 6:11. Capítulo 6, versículo 11. Primera de Timoteo 6, 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. See, he tells the man of God, here's the things I want you to flee from. Y él le dice a los hombres de Dios, yo quiero que huyan de estas cosas. Okay, so you flee. We're not talking about those right now, but we're talking about here's what I want you to pursue. Bueno, no estamos hablando de las cosas que huyen, pero sí está hablando de las cosas que deben de procurar. Righteousness, Miren, dice allí, sigue la justicia, godliness, la piedad, faith, la fe, love, el amor, perseverance, la paciencia, gentleness, la mansedumbre, humility. la humildad. You know, what is big thing like? Oh, the pastor comes in and he's the big man. Bueno, miren cómo se ven las cosas. El pastor llega aquí y miren cómo se ve. He's the holy man. Este es el hombre santo. Well, there's a sense in which he is the leader. He's been called of God to lead. Bueno, hay un sentido en el cual como líder es llamado por Dios para liderar, But he's still a sinner. pero todavía sigue siendo un pecador. When you finally get to the point you're going to conduct a communion service, Cuando llega el momento en el cual tú tienes que conducir el servicio y la cena del Señor, you hold that cup, you take that bread, tomas la copa y tomas ese pan and you tell that church, y le dices a la iglesia, I need to eat and drink this as much as any man or woman in this yo congregation. necesito tomar y comer de esto tanto como cualquier persona de la congregación. I need it for me. Yo lo necesito para mí. Look at Psalm 37. Miremos el Salmo 37. First, listen to verses 3 to 7. He talks about trusting in the Lord. Psalm 37, yes. 37. 37, verse 3. Vamos a leer del versículo 3 until 7, ¿ya? Verse 3 to 7. Vamos a leer del versículo 3 al 7. Así dice la palabra del Señor. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Okay, so we have verses 3 to 7. Así que tenemos los versículos 3 al He's 7. talking here about committing yourself to the Lord, delight in the Lord, Está hablando aquí de confía en el Señor, deleítate en Él, rest in the Lord, wait patiently for Him. encomiéndate a Él, espera pacientemente en Él, guarda silencio. Now watch the contrast Ahora miren el contraste que hay aquí. in verses 10 and 11. Miren los versículos 10 y 11, el contraste que hay. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. The wicked are always going to be the ones they're going to be puffing themselves up.
Bueno, los malos son aquellos que se van a vanagloriar de ellos mismos. And we do that amongst ourselves. Y nosotros también lo hacemos de vez en cuando. When I meet in the United States, I En los- don't know about Colombia, Bueno, in the United States, no sé de Colombia, pero en los Estados Unidos, when I meet another pastor, cuando conozco otro pastor, hi, how are you? hola, ¿cómo estás? Yeah. When we exchange names, what do you think the very next question is going to be? Cuando intercambian los nombres en la introducción, ¿cuál creen ustedes que es la siguiente pregunta que se hace entre pastores? ¿Cuál es? How many people go to your church? Absolutely correct. Exactamente, esa es la respuesta correcta. Hector gets an A. El pastor se gana ahí una A. You know what? ¿Saben How many una people cosa? go to your church? I'm sorry. How many people go to your church? ¿Cuántas personas van a tu iglesia? Okay, the more people we have, Entre más personas tenemos, the greater we are. más grandes somos. Okay, we're trying to position ourselves here. Así que estamos tratando de posicionarnos. This is the way of the wicked. Este es el camino del perverso. The wicked want to impress us, how we dress, El malo quiere impresionarnos. what kind of car we drive, ¿Cómo nos the vestimos? house we live in, ¿Qué carro manejamos? ¿En qué casa the vivimos? churches we have. La iglesia que tenemos. Let me tell you how great I am. Pero les quiero decir, les quiero mostrar cuán grande soy. But Pero the humble will inherit the land. dice aquí que el humilde, los mansos heredarán la tierra. Christian is one who recognizes their poverty state. El cristiano es aquel que reconoce su estado de pobreza. That leads to a state of mourning in their life over their continued sin. Eso lo lleva a un estado de llorar continuamente por su pecado continuo. This leads to humility Y esto lo guía a la humildad. because there's nothing to be proudful of. Porque no hay nada por lo cual van a gloriarnos. They go down, down, down. Cada vez van más bajo. Now, the mark of a meek heart Ahora, la marca del corazón manso o humilde is absence. es la I said ausencia. that wrong. Va a decirlo nuevamente. The mark of meekness is not the absence of assertiveness. La marca de la humildad no es la ausencia, absence of what? Assertiveness. De asertividad, no es la ausencia de asertividad. Okay, pastors need to be assertive. Los pastores necesitan ser asertivos. However, Sin embargo, it is the absence of self-assertion. es la ausencia de autoafirmación. It's different. Es diferente. If a leader is assertive because he's leading the church Si un líder es asertivo porque él debe de liderar la iglesia and forcefully grabbing hold of it and leading it towards Christ, y con empeño lidera la iglesia para llevarla a Cristo, that's different than me standing up here and saying, es diferente de que yo diga esto. let me tell you how great I am. Bueno, voy a mostrarles cuán grande soy yo. The most powerful illustrations you will give from the pulpit La ilustración más poderosa que ustedes darán desde el púlpito will be the ones that emerge out of your own life. son aquellas cosas que surgen de sus propias vidas. You can talk about the times when God's been faithful to you, Ustedes- answered prayer. Ustedes pueden hablar acerca de las veces que ustedes han orado y Dios ha sido fiel respondiéndoles las oraciones. Delivered you from this or that Que te happened. libró de esto, que esto, aquello milagroso ocurrió. But tell them about the times that God has been faithful to you when you sinned. Pero diles a ellos de los tiempos en los cuales Dios fue fiel contigo cuando pecaste. Let them know you are a real man. Déjenle a ellos saber que ustedes son un hombre real. You are saved by grace alone. Ustedes son salvos por la gracia sola. There's no self-righteousness to commend yourself to God. No hay una autojusticia que podamos traer delante de Dios para que Él nos apruebe. Let's look at this the other way around. Mirémoslo por otro lado. Okay, so I just turned 63.
Bueno, hace poco cumplí 63. Okay, I've been a Christian since I was in around 10th grade. Bueno, desde que estaba en décimo, más o menos, me convertí, o Dios me convirtió en cristiano. Now, when I look over my shoulder, Bueno, ahora cuando miro hacia atrás, I can see the work of the Holy Spirit changing my life. puedo ver la obra del Espíritu Santo cambiando mi vida. I can honestly say I'm not what I was. Y puedo decir con honestidad, yo ya no soy lo que era antes. Okay, I may not be happy that I'm not where I ought to be by this time. I'm sorry. I may not be happy because I'm not where I ought to be. Y yo no podría estar feliz porque yo no soy lo que debería ser en este momento. But I'm also not what I was. Pero miro lo que fui antes. But whatever change happened Pero cualquier cambio que haya ocurrido, is all about God. I'm sorry. It's all about God. Cualquier cambio que haya ocurrido en el pasado de mi vida, se trata solamente de Dios. Whatever change happened in my life, Cualquier cambio que ocurriera en mi vida en el pasado, whatever righteousness has happened, cualquier justicia que haya ocurrido, it's all that God did. es todo lo que Dios hizo. This is why the saints in Revelation, they take off their crowns. They're casting crowns before the Lord Jesus Christ. Por eso es que los ángeles en el Apocalipsis están arrojando las coronas de oro a los pies del Señor Jesucristo. Whatever rewards they receive, they're putting them right down there on the floor. Cualquier recompensa que han recibido la están tirando, arrojando a los pies de nuestro Señor. Because whatever change happened in my life was the power of the Holy Spirit and not me. Porque cualquier cosa que haya ocurrido en mi vida ha sido el poder del Espíritu Santo y no yo. Get that? ¿Pueden entender eso? Poverty of spirit, Pobreza del Espíritu, mourning over sin, llorar sobre el pecado, spiritual humility una humildad espiritual. are hallmarks Todos ellos son marcas of the kingdom life. de la vida del reino. That's what you want to imitate. Eso es lo que tú quieres This imitar. is what we want to teach our children. Eso es lo que queremos enseñarle a nuestros hijos. This is what we want new believers to understand. Esto es lo que queremos que los nuevos creyentes entiendan. This is why the Sermon on the Mount ought to be taught in every one of your churches. Por eso es que el Sermón del Monte, esta es una de las razones por las cuales el Sermón del Monte debe de ser enseñado en nuestras iglesias. When you have new believers coming to Christ, Cuando tienes nuevos creyentes que vienen a Cristo, you gather them up, you Los- set them in a course. los reúnes y los pones en un curso I'm going to teach you the Sermon on the y Mount. les dices, les voy a enseñar el Sermón del Monte. Because this is going to explain what happened to you and where you're going. Porque esto te va a explicar qué te ocurrió y hacia dónde vas. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.